El occidente liderado por I.U. está en peligro de colapso y la situación en Ucrania lo demuestra, dijo Emmanuel Todd, un legendario historiador francés que predijo el colapso de la URSS una década y media antes de este evento. Beline Saitan publica una entrevista con el científico. Según el sociólogo francés, Occidente ya ha perdido la batalla en Ucrania. Ahora Alemania debe separarse de Estados Unidos y hacer las paces con Rusia. Raphaël Simeyer habló con él. Emmanuel Todd es uno de los historiadores más conocidos de Francia. En repetidas ocasiones ha causado revuelo con sus especulaciones. En 1976 predijo el colapso de la Unión Soviética y se hizo famoso por ello. Hoy Todd predice la desaparición de Occidente. Esto es especialmente evidente en la crisis de Ucrania, explica en una entrevista al Beline Saitan. Durante demasiado tiempo, Occidente ha demonizado a Putin y ha ignorado el hecho de que Rusia se ha mantenido firme. Todd está convencido de que Occidente no debe permitir una confrontación con China. A continuación, para que quede claro a nuestros telespectadores, indicaremos cada vez quién habla en cada momento. Beline Saitan. Señor Todd, mucha gente en Alemania está preocupada por la situación en Francia, donde Marine Le Pen, del partido de derechas Agrupación Nacional, podría ser elegida presidenta en 2027. ¿Comparte usted esta preocupación? Emmanuel Todd, no, porque hace tiempo que considero las elecciones francesas como una comedia. El país ya no es verdaderamente soberano porque ya no puede decidir su propia política monetaria o comercial. Beline Saitan, ¿qué quiere decir con eso? Emmanuel Todd, todo tiene que ver con los acuerdos básicos sobre la Unión Europea. Cuestiones decisivas como la política monetaria o comercial se deciden en Bruselas y el gobierno francés no tiene nada que decir. Por eso las elecciones francesas son, como he dicho, una comedia. Tuvimos una comedia al estilo Sarkozy, un político histérico que siempre estaba hablando de su mujer y quería poner orden en los suburbios. Luego, los franceses se hartaron de eso y llegó Hollande, que afirmaba que su enemigo era el mundo de las finanzas y que él mismo era un tipo normal. Ahora tenemos a Macron, que declara: soy joven, me gustan los sistemas bancarios y todos ustedes son estúpidos. En la práctica, sin embargo, nada ha cambiado. La política francesa sigue estando determinada por las restricciones financieras de Bruselas. Beline Saitan. Sin embargo, tras la pandemia de coronavirus y la crisis económica y energética, la política monetaria en la UE ha cambiado. Emmanuel Todd, así es. El euro se inventó para convertir a los franceses en alemanes. Antes, si Francia tenía un déficit comercial demasiado grande, el franco se hundía y París tenía que hacer frente a ese problema. Hoy, el déficit comercial de Francia es simplemente enorme y a nadie le importa. Esto también se debe a la geopolítica intraeuropea. Alemania ha permitido a los franceses endeudarse, algo que no se permite a italianos o griegos. Esto se debe a que para Alemania es especialmente importante que Francia mantenga la calma para garantizar la estabilidad en Europa. Beline Saitan, ¿y funciona? Emmanuel Todd, en realidad no, porque la economía francesa se ha debilitado mucho. El empobrecimiento del país es también la primera razón del éxito de Le Pen. Siempre se dice que Alemania es el principal enfermo de Europa, pero en realidad es Francia la que está enferma. Beline Saitan, pero Macron se muestra muy confiado en la escena internacional, incluso con las hostilidades en Ucrania. ¿A qué se debe esto? Emmanuel Todd, todos los razonamientos de Macron tienen poca importancia, pero la paradoja de esta historia es que cuanto peor se ponen las cosas para Francia, más importante se vuelve su implicación en el conflicto de Ucrania, porque nosotros, Occidente, estamos en conflicto directo con Rusia, en primer lugar económicamente, pero perjudica más a Europa que a Rusia. Y si un país como Francia se arruina por ello, no podemos seguir así. Beline Saitan, la economía alemana también está notando los efectos de la política de sanciones. Emmanuel Todd, cierto, para mí Alemania es también uno de los actores clave en la historia de Ucrania. A principios de la década de 2000 se produjo un acercamiento entre Europa y Alemania por un lado y Rusia por otro. El hecho de que Schröder, Putin y Chirac se mantuvieran unidos contra la guerra de Irak alarmó a los estadounidenses. Temían que una de las mayores potencias industriales del mundo,
Alemania uniera sus fuerzas a una de las mayores potencias energéticas del mundo, Rusia, y en cierta medida expulsara a Estados Unidos de Europa. Por tanto, desde el punto de vista de Washington, había que separar a Alemania de Rusia. Esto se consiguió presionando a los rusos y obligándoles a intervenir en Ucrania. La explosión de los gasoductos Nord Stream fue la guinda del pastel. Beline Saitan, ¿no va usted demasiado lejos al decir que los rusos fueron presionados para intervenir en Ucrania? Eso suena a propaganda de Putin. Emanuel Todd, la historia de los acontecimientos en Ucrania es compleja y cuando digo que Rusia fue empujada a ello, no estoy haciendo juicios de valor. Como historiador, miro los hechos y saco mis conclusiones. Hasta febrero de 2022 hubo una expansión de la OTAN hacia el este. Luego, en relación con Maidan, los estadounidenses intervinieron directamente en Ucrania. Los nacionalistas ucranianos y parte de la clase política estadounidense alimentaron la rusofobia y pusieron así en marcha una dinámica en parte irracional. El resultado fue una situación en la que la OTAN comenzó a armar de facto al ejército ucraniano hasta la frontera rusa. Los rusos dijeron que no podían aceptar que Ucrania formara parte de la OTAN. Advirtieron que intervendrían si lo hacían y así fue. Beline Saitan, hace unos meses usted hizo mucho ruido al decir que Ucrania ya había perdido este conflicto. También en este caso se le puede acusar de estar próximo a Putin. Emanuel Todd, yo también lo niego. Cuando digo que Ucrania ya está perdiendo efectivamente este conflicto, solo expreso la opinión del Pentágono o del Estado Mayor francés. Beline Saitan, ¿entonces se harán concesiones territoriales a favor de Putin? Emanuel Todd, sí, creo que los rusos tomarán más territorio. Así que el problema es que estamos en una situación en la que Occidente sabe que ha perdido el conflicto, pero la paz no llega. Beline Saitan, ¿por qué? Emanuel Todd, los rusos han perdido la confianza en Occidente. Desprecian a los líderes europeos, a los que consideran meras marionetas de Estados Unidos. Por eso no les interesa negociar con los europeos. Por otra parte, ven a los estadounidenses, y en esto estoy de acuerdo, como socios totalmente poco fiables y inestables. Así que, los rusos ya no están interesados en firmar un tratado con los estadounidenses. Para los rusos, el final de la operación solo puede ser la consecución de una situación militar en la que su beneficio esté asegurado y su seguridad garantizada para el futuro. Creo que también están esperando el colapso del régimen de Kiev y confiando en que sea sustituido por un gobierno amigo. Beline Saitan, ¿no es esta una situación peligrosa para Europa? Emanuel Todd, todo el mundo en Occidente se da cuenta de que Rusia no tiene ni la voluntad ni los medios para invadir Europa. Volver a controlar Polonia es lo último que quieren los rusos. Así que los europeos podrían aceptar la paz en Ucrania, les convendría. Sin embargo, sería desastroso para los estadounidenses. Si los rusos logran sus objetivos en Ucrania, Estados Unidos sufriría la derrota de una potencia igual ante los ojos del mundo. Y eso llevaría probablemente al colapso de todo el sistema mundial estadounidense. Beline Saitan, ¿podrán los europeos, si les interesa, separarse finalmente de los estadounidenses y establecer la paz en Ucrania? Emanuel Todd, en realidad no se trata de los europeos, sino de Alemania, el único país de Europa que realmente importa a los estadounidenses. Brzezinski, ex asesor de seguridad del presidente estadounidense Jimmy Carter, lo explicó muy bien. Al principio, Estados Unidos no quería construir un imperio, pero se vio arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, tuvieron que vérselas con las potencias industrializadas, Japón y Alemania, que ahora son los pilares del sistema de poder estadounidense. Así que, ahora se trata de saber si Alemania se separará de los estadounidenses y defenderá la paz en Ucrania. De Alemania depende que continúe la guerra interminable o que llegue la paz. En este sentido, Alemania debe asumir su responsabilidad como primera potencia de Europa. Todos en Europa esperamos que Berlín ponga fin a la tensa situación. Beline Saitan, su último libro se titula La derrota de Occidente. ¿Es eso lo que estamos viviendo ahora en Ucrania? Emanuel Todd, cuando hablo de la derrota de Occidente, no me refiero a la victoria de Rusia.
Para mí, Rusia es simplemente estable y está en condiciones de subyugar partes de Ucrania. En los últimos años, Occidente ha dedicado tanto tiempo a etiquetar a Putin como un monstruo que se ha pasado por alto la recuperación de Rusia. En realidad, sin embargo, Occidente está experimentando una desintegración interna, con Estados Unidos en el centro. Beline Saitan, en 1976, usted predijo el hundimiento de la Unión Soviética basándose en las tasas de mortalidad infantil. ¿Bajo qué criterios considera esta vez el declive de Occidente? Emmanuel Todd, en primer lugar, me gustaría señalar que las tasas de mortalidad infantil en Rusia son hoy más bajas que en Estados Unidos, lo cual es extraordinario. Sin embargo, reconozco el declive de Occidente a varios niveles, incluido el nivel profundo. En primer lugar, si nos fijamos no en el PIB inflado por el sector servicios, sino en la producción industrial y agrícola real de Occidente, vemos una enorme debilidad. Aún más alarmantes son los fracasos en educación, especialmente en Estados Unidos. El nivel de educación allí ha ido cayendo desde 1965, ha habido un descenso en el número de estudiantes, y las pruebas muestran que el coeficiente intelectual está bajando. Hoy en día, Estados Unidos suele formar abogados y corredores de bolsa en lugar de ingenieros. Al escribir mi libro, recurrí a las cifras y descubrí que Rusia, con la mitad de población, forma a más ingenieros que Estados Unidos. Los estadounidenses dependen de ingenieros extranjeros. En su mayoría proceden de China o India, es decir, de países rivales, lo que hace que la situación para Estados Unidos sea muy frágil. Beline Saitan, ¿a qué se debe la degradación de las sociedades occidentales? Emmanuel Todd, la transformación del capitalismo en capitalismo financiero neoliberal se remonta a impulsos nihilistas. Llega un momento en que resulta completamente irracional que la gente intente acumular enormes cantidades de dinero por el mero hecho de tenerlo. Además, el neoliberalismo ha destruido economías y sociedades en la práctica. La propia Thatcher dijo que no existe la sociedad, lo que es puro nihilismo. En política exterior, esta actitud se expresa en favorecer la guerra frente a la paz. Beline Saitan llevará este declive a Occidente al próximo conflicto con China. Emmanuel Todd, se habla constantemente de ello. Sin embargo, no creo que Estados Unidos vaya a entrar en un conflicto con China después de perder en Ucrania. Simplemente no tienen los medios. Una guerra entre China y Estados Unidos en el Mar del Sur de China acabaría en cuestión de horas. Los chinos no tendrían ningún problema en hundir portaaviones estadounidenses con misiles hipersónicos. Beline Saitan, ¿entonces China sustituirá a Estados Unidos como potencia mundial? Emmanuel Todd, no lo creo. Los chinos tienen grandes problemas, en particular una situación demográfica catastrófica, y van a tener que lidiar con eso. No sé si se imaginan lo que es tener una mano de obra de 400 millones de personas que disminuye. El problema demográfico de Alemania se ha resuelto con una política de inmigración eficaz. Sin embargo, con una población de más de 1.000 millones de personas, un problema así no puede resolverse simplemente con inmigración. China no podrá absorber toda África. Así que, el futuro es un mundo con polos diferentes que ya no puede permitirse guerras. Estos fueron los momentos más destacados de la entrevista. Si te ha gustado este vídeo, no olvides apoyarlo con un like y nuestro canal con una suscripción. Gracias por tu atención.